bienvenidas a Somos Brückenbau, a Somos Puentes, un programa de podcast que visibiliza las historias de los expertos retornados que pertenecen al programa PMD, Programa de Migración y Diáspora de la Agencia Alemana para la Cooperación y el Desarrollo, GIZ. Hoy estamos con Juanita Reina Zambrano, PhD en Ciencias de la Educación de la Universidad de Siegen. ¿Cómo estás, Juanita? Hola, muy bien, gracias. Bueno, Juanita, queremos comenzar con una pregunta para entender un poquito el contexto de cuál es tu relación con Alemania y es por qué llegas a Siegen. Bueno, digamos que mi interés por estudiar en Alemania empezó hace ya bastantes años. Yo estaba viviendo en Cuba y tuve la oportunidad de conocer una persona que trabajaba en el centro de, pues, que enseñaban alemán en Cuba y nos presentó un poco las oportunidades que habían para estudiar en Alemania. Y pues desde allí empecé a hacer como la proyección de hacer mi doctorado en Alemania y empecé a aprender alemán y ahí también empecé pues a conocer personas y a conocer contactos que me iban dando como las pautas para poder hacer el proceso mientras continuaba, digamos, aprendiendo un poquito más del idioma, de la cultura y en ese recorrido también después conocí al DAAD y también empecé como a averiguar cuáles eran las posibilidades que habían para las becas, empecé a preguntar cuáles eran los requisitos y uno de esos requisitos era empezar a hacer los contactos con las universidades alemanas y con los docentes, con los profesores, con los doctores que podrían aceptar mi proyecto de investigación. Y en ese recorrido, pues conocí también un profesor que tenía contacto con la Universidad de Siegen y me contactó con la universidad, y pues sin embargo me presenté a 3 universidades y bueno, pues así finalmente llegué a Siegen porque fui aceptada en la Universidad de Siegen para iniciar mis estudios de doctorado, mi proyecto fue aprobado y ahí empecé directamente ya el contacto con la universidad y nuevamente volví a hacer contacto con el DAAD para solicitar la beca. Estudiaste en Cuba, pero nos gustaría saber cuáles fueron esas primeras impresiones. No sabemos si es la primera vez que estuviste en Alemania y llegaste directo a Siegen. Cuéntanos un poquito de esas primeras impresiones de Siegen y de cómo empiezas a vincularte en la cultura alemana. Bueno, como te digo, cuando surgió el primer interés de ir a Alemania, pues empecé a estar en más contacto con personas que, que daban cursos en los centros de alemán. Eran personas también alemanas y personas que habían estado en Alemania o que conocían muy bien la cultura alemana. Entonces, con ese contacto y las averiguaciones que empezamos a hacer de acá, desde Colombia, empecé a conocer un poquito más de la cultura, del sistema educativo, de cómo debían hacerse, digamos, muchas cosas formales para solicitar los cupos en las universidades y también por medio del DAD empezamos a asistir a charlas de cómo era la vida en Alemania, de cuánto se necesitaba para vivir, de cómo eran las residencias estudiantiles, digamos que fue como una indagación no solamente de lo académico de la universidad, sino también pues de la vida en Alemania, de cómo eran pues los principales aspectos culturales que uno debía tener en cuenta para ir. Y así empezamos a abrirnos contacto con la cultura alemana. Digo abrirnos porque viajé con mi pareja, con mi esposo en ese momento, pero inicialmente me fui sola y yo llegué a Frankfurt primero para hacer mi curso de alemán. Entonces duré viviendo en Frankfurt 6 meses y después que realicé el curso de alemán intensivo, ya llegué a Siegen y allí pues ya estuve mucho más tiempo, después viví en otra ciudad, pero bueno, digamos que inicialmente llegué a ¿En qué esta otra otra ciudad. ciudad? Sí, después de vivir en Siegen, viví en Wuppertal, otro Sí. periodo también largo de tiempo, pero cuando llegué a Alemania, la primera ciudad que estuve fue en Frankfurt, me encantó. ¿Cómo es Siegen? Siegen pues es una ciudad universitaria pequeña, digamos que en contraste con Frankfurt, que es una ciudad grande, muy cosmopolita, Sion es una ciudad pequeña, digamos que para una persona como yo que viene de una ciudad de Bogotá, pues es una ciudad muy tranquila, muy pequeña, muy calmada y que gira prácticamente en torno a la universidad, ¿sí? Y ese ambiente pues permite que sea también una ciudad muy llena de estudiantes,
con muchas posibilidades de diversión también, pero también de concentración en el estudio, porque es una ciudad pequeñita que tiene muchas posibilidades para los estudiantes, porque casi todo gira en torno a la universidad y hay un gran número de estudiantes también ahí en Siegen. Desde tu pregrado has estado trabajando la pedagogía, pero haces este PhD en Ciencias de la Educación Internacional. Cuéntanos qué significa la educación internacional. Eh, yo creo digamos que más de la experiencia en los contenidos, eh, es más como la experiencia de estar en un entorno cultural tan rico como el que posibilita uno estar en Alemania, ¿sí? El poder tener el contraste de puntos de vista de compañeros de muchos países, el poder estar en contacto permanente con no solo digamos, en contacto permanente no solo con la realidad de Alemania, sino que al estar en un ambiente tan multicultural, tú puedes tener contacto con realidades de muchísimos otros países que hacen que la formación dentro de estos contextos sea muchísimo más rica y que puedas tener una visión mucho más amplia de todo lo que pasa, digamos, ya específicamente hablando de los fenómenos educativos, de los fenómenos pedagógicos. Creo que ese contraste que posibilita la formación internacional es una de las riquezas más grandes que tiene uno cuando puede tener la oportunidad de estudiar en estos contextos. Juanita, ¿te fuiste a Alemania con la idea de volver? ¿Hubo algún momento en Alemania donde dijiste, me gustaría quedarme acá? Sí, sí. Y pues digamos que siempre que desde que me fui tenía la idea clara de que quería retornar, pero pues realmente estuve muchos años en Alemania y la mayoría de amigos extranjeros hay como un decir que es que después de los 7 años ya no vuelves. Yo estuve 8 años y cuando mi hijo nació en Alemania. Entonces, cuando empiezas tú como a reorganizar nuevamente tu vida, a ver ya perspectivas laborales, a encontrar trabajo en Alemania, pues obviamente que uno piensa si realmente se va a devolver o se va a quedar. Pero, pero bueno, llegó un momento en que ya eh, se juntaron, digamos, muchas cosas a nivel personal, a nivel profesional, que me hicieron tomar la decisión de regresar. Cuéntanos cuando regresas, Juanita, ¿dónde te vinculas laboralmente? Si es en la Corporación Universitaria Minuto de Dios y si empiezas, digamos, a trabajar en cooperación con el CIMO, con el PMD. Sí, pues digamos que la decisión de retornar fue un poco, pues sí pensada, pero tampoco teníamos nada certero en Colombia. Y, y pues como yo duré tanto tiempo fuera del país, siempre pierde uno un poco la red de contactos que tiene y que le podrían ayudar a ubicarse más rápidamente. Entonces, yo llegué al país y demoré más o menos 6, 7 meses en ubicarme. Yo ya había intentado como buscar posibilidades laborales desde Alemania y había como reanudado algunos contactos y surgió la posibilidad de ingresar aquí a la Corporación Universitaria Minuto de Dios eh, a dirigir una maestría que era nueva y que estaban abriendo. Entonces, bueno, así llegué acá a Uniminuto y desde ese momento estoy trabajando aquí con la universidad. Juanita, en Colombia ha evolucionado el modelo educativo, se ha transformado para bien, para mal. ¿Eres optimista en esto de alguna manera? Sí, sí, soy optimista. Creo que esa es una de las razones por las que también regresé y por las que estoy haciendo el trabajo que hago. Soy muy optimista, creo que la generación que viene detrás nuestro es una generación muy activa, muy abierta, muy participativa políticamente y creo que eso va a traer unos cambios importantes a nivel social y cultural en nuestro país. Soy positiva en la medida que también hay nuevas aperturas que no solamente nos están brindando las nuevas tecnologías, sino también la digamos, la hipercultura en la que estamos viviendo ahora, que permite que ya, digamos, los límites culturales sean traspasables más fácilmente.
y eso se puede tomar también desde un punto de vista positivo, especialmente para el ámbito educativo. Desde la experiencia de Juanita, cuál es la importancia en que aparezcan diferentes formas también de educarse? Hoy vemos que está la virtualidad y uno a través de la virtualidad encuentra un acceso a la información tremendo, pero también está el homeschooling. ¿Cuál es la importancia de que esto se esté dando para un país como Colombia? Yo creo que lo importante es que estos cambios de paradigmas están, están generando un nuevo tipo de personas, de seres humanos, ¿sí? Cuando digamos estos modelos se centran más en lo humano y en la formación del ser que en la formación académica, creo que eso necesariamente va a repercutir en que nuestra sociedad vaya teniendo un crecimiento a nivel humano fuerte y a nivel humano grande. Y creo que ya las generaciones que, como te dije anteriormente, nos siguen y nos preceden, están mostrando gran parte de ese cambio y de esa sensibilidad, aunque todavía digamos que estas nuevas pedagogías, estos nuevos tipos de educación están muy reducidas aún o el acceso no siempre es para todo el mundo. Creo que sí se están dando cambios importantes que se van a reflejar necesariamente en cambios sociales y culturales positivos para nuestro país. En términos de accesibilidad, vemos aquí en tu hoja de vida que has hecho un trabajo importante también con estudios sobre educación para personas con algunas discapacidades, ¿es así? Sí, sí, yo soy de base, soy licenciada en educación especial. Y digamos que desde ahí he hecho como todo mi camino académico y profesional en todo lo que tiene que ver o gira en torno a los temas de la inclusión, la diversidad, la equidad, la heterogeneidad en el campo educativo y en este momento pues especialmente en el campo de la educación superior. No sé si desde la experiencia de Juanita se han adaptado estos modelos de educación especial que vemos que tienen un trato distinto, hay una aproximación diferente, sin duda. ¿Podrían ser de alguna forma efectivos para la educación tradicional o más convencional dentro de los colegios, las universidades? Digamos, sobre todo por el tipo de aproximación o si hay alguna metodología que pueda ser adaptada en términos de inclusión y de accesibilidad. Pues yo creo que han sucedido cambios muy importantes. Si damos una mirada hacia atrás, digamos, a lo que sucedía en los años 60, en los años 70, en cuanto a educación inclusiva, han sucedido cambios muy importantes. Sin embargo, creo que todavía hay un camino muy grande por recorrer, porque muchas veces las mismas estructuras de los sistemas educativos y especialmente en nuestro sistema educativo a veces las mismas estructuras son los impedimentos para lograr, digamos, que la educación sea realmente para todos y todas las personas. Entonces, han sucedido cambios significativos, muy importantes en cuanto, digamos, viéndolo desde una perspectiva de derechos, pero también considero que falta un camino muy enorme por recorrer eh, en cuanto a las concepciones que tenemos todos del ser humano en educación, ¿no? Mientras no veamos y no podamos concebir a todas las personas de la misma forma desde lo educativo y lo pedagógico, digamos que siempre van a haber brechas. Y creo que ese es uno de los grandes problemas en la medida en que siempre sigamos diferenciando a los otros, ya sea por discapacidad, por nivel socioeconómico, por diferencias culturales. Mientras tengamos siempre esas brechas como epistémicas, creo que va a ser muy difícil lograr que, que todas las personas puedan gozar de un derecho pleno a la educación. Nos gustaría comprender esa relación Cuba-Alemania. ¿Qué resaltarías de tus estudios en Cuba? ¿Qué te quedó? ¿Qué lo implementas en tu trabajo pedagógico en el día a día? ¿Y qué de Alemania? Bueno, creo que de Cuba aprendí, digamos, toda la parte de poder brindar educación a todas y cada una de las personas de manera equitativa e igualitaria, sin importar quién sea, de dónde venga y para dónde va.
Creo que eso del sistema educativo cubano me parece una de las grandes virtudes que tiene y que deberíamos rescatar en muchos países que todavía tenemos brechas tan grandes y enormes en cuanto a educación. Eh, Cuando la educación realmente es vista como un derecho para todas las personas y cuando es de acceso, digamos, abierto y sin límites para todo el mundo, independiente de su condición, de su posición, de su edad, etcétera. Eso lo rescato y me parece que fue una experiencia muy enriquecedora que la pude ver no solamente en la universidad, sino también pues cuando trabajé en escuelas primarias en Cuba. Creo que fue lo que más me impactó y lo que más me asombró. Y de Alemania, me parece que cuando se habla de inclusión en Alemania no se habla, digamos, desde el discurso teórico, sino desde mi propia vivencia veo que hay unas acciones muy claras para que toda la gente pueda tener acceso a la educación. Y lo hablo desde mi propia, digamos, desde mi propia experiencia como extranjera, como mujer, como como una persona que también fui en un momento incluida, por decirlo así, el sistema educativo alemán y de por sí en general, toda el sistema alemán, no solo el educativo, sino en muchos otros aspectos, siempre te brinda puentes, nunca te pone barreras ni te pone muros. Cualquier dificultad que uno tenga a nivel educativo o a nivel económico, siempre hay alguna posibilidad en la que uno puede apoyarse para seguir adelante. Nunca hay, digamos, barreras que te impidan poder lograr las metas que uno se había propuesto, ¿sí? Y eso, lo que te digo, lo vi, pero también lo viví desde mi propia experiencia durante el doctorado y cuando uno llega a una cultura, digamos, tan diferente y tan distinta a la propia, pues tiene un montón de dificultades y que afortunadamente el sistema educativo y el sistema general alemán siempre tuvo las posibilidades de brindarme para poder llevarlas y sacarlas adelante. En un país tan polarizado como Colombia, donde los discursos del odio están a la mano y más en tiempos de efervescencia, acabamos de pasar de venir de una pandemia que exacerba las desigualdades, donde hay descontentos sociales, terminamos en un paro nacional. Me gustaría saber desde la pedagogía o desde la academia cómo se hace un trabajo con los estudiantes para poder justamente deconstruir esos discursos del odio. Me gustaría saber si hay un trabajo desde tu posición para lograr una armonía en un sentido cultural o social que pueda direccionar el aprendizaje hacia metas inclusivas. Sí, yo considero que bueno, aparte de generar herramientas o estrategias o posibilidades específicas en los temas de paz, de manejo de conflictos, de todo eso y en lo que yo, digamos, me desenvuelvo, que es todos los temas de inclusión, de equidad, de diversidad. Creo que también es muy importante poder llevar estos discursos a las prácticas pedagógicas, ¿sí? Y lo que hablábamos ahorita es como ese asumir el sujeto, como ese asumir el otro en educación, empieza a desdibujar y a desescalar esas relaciones de poder y esas relaciones desiguales que son reflejo también de nuestros sistemas políticos, de nuestros sistemas sociales, de nuestros sistemas económicos, que de una u otra forma se reflejan también en las relaciones pedagógicas, en las relaciones educativas. Creo que acá hay un cambio importante que debemos asumir los docentes en la manera en cómo asumimos la relación con el otro en educación y en cómo a partir de esa relación podemos, digamos, romper un poco esos esquemas de poder que finalmente nos están llevando a polarizaciones y a los desencuentros que nos han hecho tanto daño a todo nivel, digamos, en nuestro país. Muchas gracias, Juanita, por tu respuesta. Pues ha sido un placer tenerte aquí en Somos Brückenbauer, Somos Puentes. Juanita Reina Zambrano, PhD en Ciencias de la Educación de la Universidad de Siegen. Juanita, nos gustaría hacerte la última pregunta y es, ¿cómo ves tú el papel del experto retornado
¿Y cuál sería, digamos, un mensaje para la audiencia, para las personas que también están en Alemania y se piensan de pronto mm, volver a Colombia, sabiendo que vivir en Alemania también significa unos ciertos confores que pueden crear dudas en las personas para poder tener estos procesos? Yo creo que el papel que cumplimos las personas retornadas es fundamental para el desarrollo de nuestro país, para el desarrollo educativo y en todas las áreas en las que nos estamos desempeñando las personas que hemos retornado. No es una decisión difícil de tomar, pero creo que nuestro país nos necesita bastante, nos necesita muchísimo. Aquí hay muchas cosas que hace falta por hacer, muchísimas cosas, muchísimos espacios y aspectos en los que hay vacíos estructurales, pero también vacíos sustanciales, digamos, de las relaciones propias cotidianas entre nosotros que creo que perfectamente las personas que hemos tenido otra experiencia, otras miradas del mundo, otras riquezas construidas a partir de lo cultural y de las vivencias que nos ha brindado un país como Alemania, pueden aportar demasiado al desarrollo de nuestro país y de la región en general. ¿Sí? Creo que el traer otra visión de las relaciones entre las personas, de las relaciones económicas, de las relaciones sociales, hacen que los aportes que uno puede dar desde su trabajo realmente sean también otros. No estoy diciendo que, que sean mejor que las personas que no han salido a estudiar en otro país, pero sí que son otros saberes que son necesarios tener y complementar con los profesionales que están aquí, con las visiones que uno trae desde otro punto de vista, desde otro lado, que son totalmente necesarios para lograr que el país salga adelante.